Vamos a empezar con esta serie de vídeos, primero familiarizándonos un poco con la interfaz del programa y con los atajos de teclado. Como os he explicado en la introducción, en esta serie de vídeos vamos a cubrir un poco todas las herramientas y todas las funcionalidades del programa, y al final de esta serie de vídeos deberías sentirte cómoda o cómodo para utilizar Cinema 4D. Así que os quiero pedir por favor que me dejéis un me gusta, un comentario, os suscribáis al canal o cualquier cosa así, porque está la cosa cada vez más complicada para crecer en YouTube, y la verdad es que me motiva mucho recibir el feedback de la gente, si de verdad estos vídeos os están resultando útiles, si de verdad queréis más contenido sobre Cinema 4D, si os interesa este contenido, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios del vídeo. Me voy a hacer esta ventanita un poquito más pequeña para ponerme por aquí donde no moleste mucho. Y bueno, vamos a empezar con la interfaz. Como veis, aquí tenemos un viewport, que es donde vamos a desarrollar nuestros proyectos. Aquí en esta barrita de aquí depende un poco de la versión de Cinema 4D que estéis usando, pero esta barrita, si no la tenéis aquí en este lado, la vais a tener aquí arriba. Simplemente tenéis que identificar estos iconos. En estos tres que están en azul tenemos todos los elementos que vamos a poder arrojar al viewport. Cuando veáis un botón que tiene una pestañita blanca aquí abajo en la esquina, significa que es un menú desplegable. Entonces, por ejemplo, si mantenemos pulsado este icono, se nos va a desplegar un menú con todos los elementos que podemos arrojar a la escena. Son formas primitivas. Luego tenemos los splines. Los splines no son formas 3D, son simplemente puntos en el espacio, pero nos van a ser útiles para muchísimas cosas. Y luego tenemos aquí la herramienta de texto. Vamos a empezar arrojando un cubo a nuestra escena. Mantenemos pulsado este icono y nos vamos a cubo y soltamos el cubo. Se nos ha añadido al viewport. También lo podemos ver en el outliner, que es donde se va a ir creando un listado de todos los elementos que tenemos en la escena, y luego tenemos las propiedades de este objeto que nos aparecen aquí. Los atributos o propiedades es un menú contextual, o sea, depende del objeto que tengamos en la escena, pues aquí nos aparecerán unas propiedades u otras. Si nos fijamos en las propiedades del cubo, pues vamos a ver que tenemos el tamaño en X, en Y y en Z. Aquí el tema de los ejes son diferentes a Blender. El eje Z no va a ser este va a ser el eje Y, el verde. Aquí lo podéis ver en este pequeño esquema que tenéis aquí de los ejes. El vertical no es el Z, sino el Y, y el Z sería la profundidad, el X hacia un lado o hacia el otro, el Y hacia arriba o hacia abajo, y el Z sería la profundidad hacia dentro de la pantalla o hacia fuera de la pantalla. Esa es una de las diferencias con respecto a los ejes de Blender. Hago referencia a Blender porque imagino que muchas personas que estén viendo estos vídeos vendrán de Blender, y acostumbrarse a Cinema, bueno, tiene sus cosas. No es que sea difícil, sino que es un flujo de trabajo totalmente diferente, entonces te tienes que acostumbrar. De vez en cuando haré mención a Blender y las diferencias con Cinema. Vale, volvemos a las propiedades, ¿vale? En las propiedades vais a ver que también hay segmentos en X, en Y y en Z. Podemos aumentar estos segmentos, aunque aquí no estamos viendo nada, no estamos viendo que cambie nada. ¿Por qué? Porque el tipo de vista que tenemos es un tipo de vista sólida. Podemos ver aquí en este menú que tenemos aquí, que es muy importante, tenemos mostrar, y en mostrar podemos ver los tipos de sombreado. Entonces estamos usando sombreado Gouraud. Debajo tenemos el sombreado Gouraud de líneas. Si hacemos clic, ahora ya es que podemos ver los segmentos que le estamos añadiendo al cubo. Hay un shortcut para cambiar del sombreado Gouraud al sombreado Gouraud de líneas, y es NB para sombreado Gouraud de líneas y NA para el sombreado sólido. Y estos shortcuts pues os los vais a tener que aprender porque vais a tener que utilizarlos mucho. También tenemos otra herramienta en las propiedades, que es el canto o bisel. Podemos subir el canto, añadirle subdivisiones a este canto para hacer la forma más redondeada, y luego tenemos la pestaña de coordenadas. En la pestaña de coordenadas tenemos la posición del objeto en X, la posición en Y y la posición en Z. Tenemos la rotación en X, rotación en Y y la rotación en Z, y la escala de X, la escala de Y y la escala de Z, ¿vale? Obviamente hay unos shortcuts para mover, rotar y escalar de forma rápida. Estos shortcuts son la letra E para mover. Si mantenemos pulsada la E y la X, vamos a bloquear el eje X. Entonces, al mover el ratón, el objeto se va a mover en el Y y en el Z, pero no en el X. Si mantenemos pulsada la E y la Y, vamos a bloquear el eje Y y solamente vamos a poder mover en Z y en X. Después tenemos rotar, que es con la letra R, y aquí aparecen los gizmos para rotar, y la T, que es escalar. Y haríamos lo mismo, escalaríamos
A veces es un poquito incómodo el tema este de los gizmos, a veces, pero bueno, los shortcuts básicos para mover, rotar y escalar son E, R y T. Luego tenemos el tema de movernos, navegar por el viewport. Con el 1 y el botón izquierdo del ratón vamos a panear. Con el 2 vamos a hacer zoom y con el 3 vamos a rotar. Lo que sí que quiero que os fijéis es que, por ejemplo, cuando le damos al 1 para panear, aparece una cruceta blanca. Esto significa que donde hagamos el clic va a panear desde ese punto. Si, por ejemplo, le damos al 3 para orbitar y nos situamos en la esquina del cubo, al hacer clic vamos a orbitar desde la esquina del cubo. Si me sitúo aquí en esta parte, aprieto el botón 3 y ahora el clic del ratón, voy a orbitar desde ese punto exactamente, que es donde aparece la cruceta blanca. 1 para panear, 2 para hacer zoom. Con el zoom tenemos lo mismo, dependiendo del punto en el que hagamos el clic nos va a hacer zoom sobre ese punto en concreto, y el 3 para rotar, y lo mismo, desde el punto en el que hagamos clic va a rotar desde ese punto. Luego tenemos Alt y 0 para volver a dejar el cubo tal y como estaba. Voy a darle a la E porque ahora voy a duplicar este cubo, y para duplicar voy a dejar pulsado el botón Control y vais a ver que nos aparece en el cursor un icono de 2 objetos. Quiere decir que vamos a duplicar este objeto. Si arrastramos, pues lo duplicamos. También podemos duplicar desde el outliner. Si seleccionamos un objeto y le damos a control, lo podemos duplicar desde el outliner. Para eliminar objetos, simplemente con la tecla Delete lo podemos eliminar. Otros atajos de teclado súper importantes son el F1. El F1 nos va a mostrar la vista de perspectiva. En el F2 nos va a mostrar la vista superior. Aquí vamos a ver la vista en el que estamos. El F3 nos muestra la derecha. Aquí lo tenemos en el sombreado Gouraud de líneas. Lo podemos cambiar con NA al sombreado sólido. F4 nos muestra el frontal, igualmente lo podemos cambiar al sombreado Gouraud. F5 nos va a mostrar las 4 vistas, perspectiva superior, derecha y frontal. Luego el F6 es para manejar el timeline, el F6 y el F8 para ir hacia adelante en el timeline o hacia atrás, bueno, al contrario, el F8 para ir hacia adelante y el F6 para ir hacia atrás, pero de momento no vamos a utilizarlo. Voy a volver con el F1 a la vista de perspectiva. Para cambiar la vista también lo podemos hacer aquí en la pestaña cámaras. En cámaras vamos a tener la cámara activa que estamos usando y también la proyección en perspectiva, paralela, izquierda, derecha, frontal, posterior, superior, inferior, isométrica o dimétrica. Desde aquí también lo podemos cambiar la vista, pero es más cómodo aprenderse los shortcuts porque sin los shortcuts va a ser un poco incómodo trabajar. Continuando con las herramientas que tenemos aquí, pues vais a ver que tenemos una fila con 3 iconos que están en verde. Son los generadores. Aquí vamos a tener diferentes generadores que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la serie de vídeos. Hay muchos que se parecen a los de Blender, otros son un poco diferentes. Tenemos 3 tipos diferentes de generadores. Luego tenemos los iconos que son morados, que son los deformadores. Si desplegamos el menú vamos a ver todos los deformadores que tenemos. Aquí tenemos la iluminación y las cámaras. Voy a añadirme un cubo simplemente para deciros que en este botón es donde vamos a convertir el objeto en editable. Voy a ponerle antes de nada algunos segmentos para poderlo entender mejor. Si hacemos clic sobre este icono, el shortcut es la letra C, vamos a convertir el objeto en editable. Entonces veis que aquí el icono ha cambiado, ya no es una primitiva, ahora es un objeto editable. Y siendo un objeto editable podemos manipular los vértices, las aristas y las caras, y tenemos aquí el menú de vértices, aristas y caras. Si elegimos puntos, podemos seleccionar uno de los puntos y lo podemos manipular. Podemos manipular ese punto, podemos seleccionar aristas y manipular esas aristas, o caras, podemos seleccionar las caras y igualmente manipular vértices, aristas y caras. Y hasta aquí una primera toma de contacto con la interface de Cinema 4D. Obviamente queda muchísimo por ver, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. De momento lo más importante es tener claro que con la E vamos a mover, con la R vamos a rotar y con la T vamos a escalar, que con el 1 vamos a panear, con el 2 vamos a hacer zoom y con el 3 vamos a orbitar, y con F1 estamos en la vista de perspectiva, cambiamos a F2 para la superior, F3 para la derecha, F4 para la frontal, F5 las 4 vistas. Con esto más o menos podemos empezar a trabajar ya, y en el siguiente vídeo vamos a empezar a crear nuestro personaje, que es un cangrejo, a base de formas primitivas. Así que os veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!